Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto saludarles el día de hoy. Mira, esta imagen que ves aquí atrás es del desierto de Sin. Este es el desierto que está un poco antes de entrar a la tierra prometida y que este punto al que quiero hablar, ¿tú te acuerdas que los israelitas habían pasado, habían intentado entrar a la tierra prometida, pero debido a su incredulidad no lograron entrar? Y había una sentencia de parte de Dios de que esa generación no iba a entrar, no iba a entrar en su reposo. Entonces iban a pasar 40 años dando vueltas en el desierto. Como puedes ver, no es algo muy agradable. Yo veo este desierto y la verdad es que digo, este, pues no suena muy animador, ¿verdad? Ver que morir ahí en el desierto. Pero ellos ya vienen de regreso. Mira, ya habían pasado, en este punto que quiero hablar contigo, ya habían pasado unos 37 o 38 años desde que se les había dado esa sentencia. Ya la mayoría de los judíos rebeldes habían muerto, con la excepción de dos, que sí fueron creyentes y que sí iban a entrar a la tierra prometida. Entonces aquí, este es un pasaje que vemos en el libro de Números, en el capítulo 20, y es la historia que vemos del versículo 1 al 13. Y en el 1 nos dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y fue sepultada. Yo estoy seguro que todos ellos sabían, esta nueva generación sabían cuál era el pecado que habían cometido sus padres, por qué razón no iban a entrar, porque había un juicio en contra de ellos. Y también sabían del lugar donde todo eso había sucedido, ¿sí? Y mira, como padres, la verdad es que nuestras actitudes se van a reflejar en nuestros hijos. Por eso yo te recomiendo que si tú eres creyente y tus hijos todavía no están dudando, están rebeldes, que le encuentres el tiempo y la manera para que vean videos como este, porque ellos van a terminar reflejando tus actitudes. Entonces, si te ven a ti haciéndolo y te sientas con ellos y platicas con ellos, mi abuelita a veces me pedía que yo le leyera la Biblia. Yo he comentado en otras ocasiones que no era que a mí de niño me llamara mucho la atención, pero ellas le pedía a mi papá que si dejaba ir a su casa, porque quería que le leyeran la Biblia. Mi papá tampoco no era un creyente, pero vamos, era el favor que le pedía a su mami, no que le dijera que no. Entonces iba a su casa y luego me decía, léeme la Biblia, léeme un salmo. Le leía el salmo y después de leerlo me decía, a ver, ¿qué entendiste? Y me hacía preguntas, o sea, es una manera de involucrar. Y la verdad es que también esa es una manera en que tú puedes involucrar a la siguiente generación. Ponles videos, lean la Biblia y luego pregúntales qué les pareció, qué entendieron, si tienen dudas. Y la verdad es que las cosas que hagamos nosotros para que la siguiente generación sean siervos de Dios, la verdad es que sí tiene mucho que ver. Yo sé que es una decisión personal, pero fíjate que los israelitas no lo dejaban ahí. Pues a ellos si quieren, ¿no? La verdad es que ellos desde niños los enseñaban en el camino de Dios. Y lo que tú hagas se va a reflejar en ellos. Entonces te invito a que lo hagas. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y vas a ver, y toma un tiempo de oración con ellos al final, y vas a ver que, y como dice su palabra, estoy al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, tus acciones, tus actitudes, se van a reflejar en ellos. Y la verdad es que tú te has dado cuenta de que a veces dices frases que decían tus padres, o tienes actitudes o das consejos de cómo eran tus padres, porque la verdad es que sí tienen un reflejo en la siguiente generación. Y aquí lo que me llama la atención es que el reflejo que tienen los israelitas, que de esta nueva generación, se parece mucho a cómo eran sus papis, y te vamos a ver, pero no en un buen sentido. Mira, vamos a leer en los versículos de Números 20, del 1 hasta el 13. Dice, llegando los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, acampó el pueblo de Cades, y ahí murió María y fue sepultada, porque no había agua. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto
cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, saliendo muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo Jehová a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Y si tú ves esta frase que le dijeron los israelitas a sus líderes, a Moisés y Aarón, pues se nota que les aprendieran a los papás, pero no las cosas buenas, ¿verdad? Porque esa frase son una copia de lo que encontramos a través de todo el libro de Éxodo, ¿sí? De sus papás, de cómo se quejaban. Y otra vez, fíjate, cosa curiosa, antes de entrar a la tierra prometida también habían pasado por ese desierto. Habían llegado a Cádiz, igual, pasaron por el mismo desierto y también se habían quejado por el agua, en aquel momento sus papás. Entonces encontramos que la queja, aunque no es correcta, sí había una razón. Si tú ves este desierto, la verdad es que me da sed, nada más de verlo. Mire, yo me acuerdo de un amigo misionero que ministraba en el desierto del Sahara hace muchos años, todavía anda por allá, que él decía que cuando andaba en el desierto, cambian tus prioridades. Dice, cuando estoy en la ciudad, pues yo lo que quiero es tener un carro más nuevo. Sí, quiero un carro del año, quisiera tener una casa más grande, tener un jardín más grande. O sea, yo tengo deseos por cosas de ese tipo. Dice, pero cuando he estado predicando en el desierto, viviendo en el desierto, mi anhelo más grande es tener un vaso de agua bien frío. Dice, ¿cómo cambian tus prioridades? ¿Verdad? Cuando te encuentras en situaciones distintas. Y entonces aquí en este caso, si tú ves este desierto, pues claro que va a haber problemas si no hay agua. Claro que va a haber problemas, es una queja, no te voy a decir que es correcta, pero es real, ¿sí? Así como a veces pasamos por cosas complicadas y la enfermedad es real, o sea, no la podemos negar. La enfermedad es real, el dolor es real, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hacemos? Pues quejarnos. ¿Y ante quién? Pues ante Dios, ante sus siervos, a quien yo crea que debería estar haciendo algo para solucionar mi situación. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no somos muy diferentes, lo leemos y decimos, ay, esos israelitas tan rebeldes, pero la verdad es que tú y yo no somos muy diferentes que ellos, ¿verdad? Y se quejaron, dicen, es que nada más voy a morir yo, o sea, ¿por qué nos trajeron aquí? O sea, ese era el plan de Dios. ¿Y cuántas veces no hemos pasado por ese mismo pensamiento? O sea, Señor, yo he hecho esto, he hecho aquello, y mira, o sea, ¿por qué me traes aquí? ¿Por qué estoy en este punto, ante un desierto, y mi vida está en peligro, y yo nada más te he servido, y por qué me pasan estas cosas? Mira, la verdad es que yo he escuchado esas palabras de parte de tantas personas. Y luego cuando leemos aquí los israelitas decimos, ay, qué rebeldes. Pero la verdad es que tú y yo no somos muy diferentes. Tenemos un corazón tan duro como el de ellos. Y si así como ellos vieron la misericordia de Dios, es lo que yo pido, Señor, danos misericordia. Porque fíjate, ellos eh, se quejaron usando
prácticamente las mismas palabras de la generación anterior, cuando llegaron también ahí, y cuando Moisés hirió la roca y salió el agua, ¿sí? Entonces, ellos tal vez se acordaron o escucharon de sus padres que ya había ocurrido ese milagro, ¿verdad? Y tal vez dijeron, oye, a veces que la vez pasada Moisés le golpeó la roca y salió agua. Entonces, pues queremos agua. Y por eso fueron y usaron las mismas frases de queja de sus padres. Entonces, aquí lo importante es que ellos olvidaron que había sucedido un milagro. Buscaron por sus propios recursos y por sus propios recursos se dieron cuenta que era cuestión de días antes de que se les secara la boca y comenzaran a morir debido a la sed. Entonces, la verdad es que no puedo recordar cuántas veces, la verdad ni me he dado la tarea de contar cuántas veces los israelitas se habían encontrado en una situación de queja y de juntarse en contra de Moisés y de Aarón. O sea, si tú fueras Moisés o Aarón, la verdad es que ya te hubieras cansado. Cada vez una queja y otra queja y otra queja. Y que atrás de cada una de esas quejas había un milagro impresionante de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Seguían quejándose y seguían quejándose. Entonces, la verdad es que ni las quiero contar cuántas veces el pueblo de Israel le hizo lo mismo a Moisés. Y finalmente se juntan otra vez y se quejan y están en un modo de autocompasión. Vamos a morir, vamos a morir. Y otra vez la misma queja. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. Mira, este no es el lugar de donde fluye la leche y la miel. O sea, la verdad es que no nos están cumpliendo. No están cumpliendo lo que quedaron. No hay ni siquiera agua para beber, ni hay viñas, ni granadas, ni eras. Y la verdad es que eso es simplemente pero ese no era el mayor problema. El mayor problema era que no había agua. Y deberían de haber sabido que Dios no les iba a dejar morir sin que ellos, vaya por la escasez de agua, o sea, si los mantuvo en el desierto, en este punto ya eran 37 o 38 años que habían pasado, ellos estaban vagando en el desierto. Y todos esos años de desierto Dios había provisto para ellos, de maneras milagrosas, espectaculares, con maná diario, y aún así quejándose de que finalmente nos trajo a morir aquí. ¿Y sabes por qué lo hacían? Yo sé que suena ridículo, pero la verdad es que eran un reflejo de sus papás, porque tus hijos van a reflejar la manera en cómo tú sirves a Dios. Tus hijos van a reflejar la manera como tú le honras. Tus hijos van a ver si después de leer la Biblia vas y te peleas con los vecinos o si te salen palabrotas. Y más si tus hijos ganan rebeldía. O sea, la verdad es que nosotros como padres influimos mucho en las actitudes que nuestros hijos van a tomar. Entonces, la verdad es que hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría de cómo guiarles y la verdad es que sí hay que prestar atención a los detalles. Y fíjate, en el verso 6 dice, y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. O sea, le fueron a pedir ayuda a Dios. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y dice que se postraron sus rostros. Y dice que la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y mira, yo me imagino que antes de ir a buscar a Dios, Aarón y Moisés deben de haber buscado una solución en sus propios recursos, pero al final se volvieron a Dios por una respuesta. ¿Qué hacemos? No quisieron suponer qué es lo que Dios quería hacer. Simplemente fueron y le preguntaron a Dios y la verdad es que es una lección importante para nosotros cuando hay decisiones que impactan la vida, decisiones importantes. Muchas veces no le preguntamos a Dios. Tomamos una decisión y luego ahora sí vamos con el pastor, ¿verdad? Y le decimos, pastores, son mis planes, quiero que me los bendiga, ¿sí? Para que Dios haga que sucedan, en lugar de buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y fíjate, a mí me llama la atención esta frase, la gloria de Dios. Mira, esta es una designación en particular que, si no siempre, muy a menudo se usaba para describir el enojo de Dios contra su gente. No siempre.
No hay que generalizar, pero muy seguido cuando decía que se aparece el héroe de Dios, porque Dios estaba enojado con su pueblo que eran rebeldes. Y la verdad es que sí es para enojarse. Mira, a veces en el Antiguo Testamento hay gente que llega a ver a Dios como muy severo, pero la verdad es que sí es motivo de ira, que después de que has mantenido a una generación en el desierto por 38 años de manera milagrosa, todos los días, todos los días proveyendo de manera milagrosa, después de eso todavía digan, ¿para qué nos sacó para morir en esto? O sea, la verdad es que somos duros, es lo que puedo decir, tenemos un corazón muy duro. Se nos olvida lo que es eterno y pensamos solamente en lo efímero, momentáneo. Y fíjate, aquí Dios les da una tarea y les dice que le hablen a la roca. Les da instrucciones específicas. Pero cuando Moisés va a realizar la tarea de Dios, la tarea que Dios le dio, eh, hace algo diferente. Lo hace, sí hace la voluntad de Dios, pero con unos pequeños cambios. Fíjate, si recordamos en Éxodo 17, del 5 al 7, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, o la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Fíjate, esto ya había pasado con los papás de ellos. Y luego aquí en el pasaje que leemos, dice, esto ya es en Números, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Si te das cuenta, aquí es la misma roca, el mismo Dios. Es más, prácticamente es el mismo lugar. Mira, cuando venían es casi la misma ubicación, donde debe de haber estado la primera ocasión. Y sabes que muchos teólogos consideran que era exactamente el mismo lugar. Y consideran que tal vez hasta era la misma roca, la misma peña, donde había ocurrido el milagro de las aguas 38 años atrás. Muchos teólogos consideran que es la misma piedra, pero esta ocasión el resultado fue diferente. Si se notan, en esta ocasión, Moisés no llevó a cabo las instrucciones como Dios le dio, sino que en esta ocasión Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y ¿sabes qué es lo que les dijo? Si tú te acuerdas aquí en el versículo 10, les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta peña? Y entonces otra vez levantó su mano y la golpeó 2 veces y salieron muchas aguas y bebieron todos. Fíjate, a Moisés se le había dado la instrucción de hablarle a la roca. En lugar de golpearla, la vez pasada sí tenía que golpear la roca. Y ves que la golpeó y no solamente una vez, la golpeó 2 veces. Y tú ves que antes de eso les dijo rebeldes. Entonces esto a mí me hace pensar que Moisés estaba enojado con ellos, como te digo. O sea, yo pienso que Moisés ya había perdido la cuenta de todas las veces que le habían hecho reclamo de lo mismo. Para eso nos sacó, para morir. Allá estábamos mejor, acá estábamos mejor en Egipto. Éramos mejor siendo esclavos. Éramos mejor siendo esclavos del pecado. ¿Para qué me trajiste a este lugar? O sea, la verdad es que Moisés debe de haber estado enojado. Y esa es la razón principal de su desobediencia. Aquí, y Moisés le costó caro, y a Aarón le costó caro esa desobediencia también. Porque déjame decirte que nuestra rebeldía tiene consecuencias. Nos guste o no nos guste, o nos arrepintamos, de todas maneras hay consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones. Y aquí vemos a un Moisés enojado, que en su ira, y la verdad es que no podemos culparlo, porque después, y sabes que esta gente, o sea, pensaban en matarlos, o sea, en varias ocasiones ya se habían rebelado en contra del liderazgo. Entonces la verdad es que si Moisés
Así como este pueblo tenía razones para estar preocupado y molesto porque no había agua, Moisés también tenía razones para estar preocupado y molesto porque eran rebeldes y no dejaban de ponerlo en una situación complicada y tú danos la solución y tú dime qué hacer. Es más, tú resuélvemelo, o sea, olvídate de dime qué hacer, me vas a resolver tú el problema. Entonces, la verdad es que no podemos culparlo, porque ahí se la pasaba murmurando y peleando en contra de él y de sus hermanos, como un representante de Dios, por todo aquello que saliera mal, todo aquello que estaba mal. Mira, el día de hoy yo sí me he encontrado personas que cometieron errores en su vida y ¿sabes a quién culpan? No es a ellos, no dicen es que yo tomé una decisión errada, dicen es que mis líderes no me detuvieron, me hubieran parado y me hubieran obligado a no hacerlo. Ni siquiera me dijeron nada. Y yo me acuerdo que en una ocasión le dije a una persona que decía eso. Y oye, ¿y tú fuiste a pedirle consejo a tus líderes para que te detuvieran y te dijeran que no? Dice, la verdad es que no, me escondí, no quería que supieran. Pero ellos tienen la culpa de alguna manera. Mira, este es el pensamiento humano, pero de una mente que está sufriendo, que está su sufrimiento real, está pasando por cosas difíciles. Pero el primer paso para resolver es reconocer nuestro error, y reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Si hacemos eso, entonces Dios puede hacer algo en nuestras vidas. De todas maneras vas a tener consecuencias por las cuales tienes que pasar, porque desgraciadamente hay consecuencias a nuestros actos. Dios te puede perdonar, claro que sí, pero las consecuencias en esta vida tal vez las tengas que seguir sufriendo. Mira, aquí Moisés y Aarón en ira, principalmente Moisés, eh, en lugar de hacer la voluntad de Dios, él en ira, imagínate después de todo esto y que los trajo por todo el desierto y los aguantó y llegan otra vez, y muchos teólogos piensan que es exactamente el lugar, la misma montaña, hasta la misma piedra. Y la vez pasada pues había funcionado golpear la roca. No creo que se le haya olvidado, más bien yo creo que estaba molesto. Sí, y mira, esta es una cosa que nos debe enseñar que es mejor no hacer cosas o decir cosas cuando estamos molestos, porque hay consecuencias también. Igual puede haber perdón, pero puede haber consecuencias de todas maneras por actuar en ira. Entonces, imagínate si tú estuvieras al lugar de Moisés, te paras en este lugar, ves a toda la congregación, los ves molestos, con su cara de coraje, ¿verdad? Con su cara de ira y esperando a ver qué vas a hacer. Y tal vez pensando esto, si no sale agua hasta me podrían apedrear, ¿no? Entonces la verdad es que él los comienza a ver y ve todos con su cara, no de expectativa, de incredulidad, de molestia, tal vez algunos hasta murmurándose entre ellos, y sabes que les sale un coraje, a veces en ira, y hasta por eso les gritó rebeldes, y sabes que hasta dice, les tenemos que traer agua de esta roca. La verdad es que Moisés estaba muy molesto. ¿Sí? Y cuando dice, nosotros les vamos a traer agua, esa roca está hablando no de yo y Dios, ¿eh? Está hablando yo y mi carnal, Aarón. O sea, nosotros tenemos que hacer esto por ustedes. O sea, rebeldes. Como te decía, la verdad es que yo entiendo su ira, pero acuérdate que es mejor no actuar en ira, porque en ese momento ellos pecaron, porque ellos dieron a entender que eran ellos los que le iban a traer el agua y no Dios. Pues lo que dice Dios, no me santificaron delante de mi pueblo. Y ese error fue muy costoso para Moisés después de que él había sido el líder para liderar a ese pueblo fuera de Egipto. Fíjate, Dios lo había considerado a él el líder por 80 años, ¿sí? Desde el día de su nacimiento, él había sido considerado el líder puesto por Dios para liberar a su pueblo y llevarlo a tierra prometida. Hasta los 40 años, a los 40 años él huyó al desierto. Él regresa, los trae, ya tenía 80 años cuando él finalmente fue y sacó a los israelitas y todavía vive los otros casi 40 años de que están vagando en el desierto. Entonces, la verdad es que si lo vemos desde el punto de vista del momento que ocurrió la liberación de los israelitas,
hasta el punto en que están a punto de entrar, ya prácticamente son 80 años, siendo el líder del pueblo escogido por Dios para llevar a su pueblo a la tierra prometida. 80 años siendo el líder. Y cometen ese error y se acaba ese momento de liderazgo para entrar a la tierra. Le costó ser el líder que los haría entrar a la tierra prometida. Le costó precisamente eso, actuar con ira. Hay gente que dice, ay hermano, ¿no cree que Dios fue demasiado duro con él? La verdad es que si ya los había aguantado por 80 años. Además, los viejitos, hay gente que dice así, los viejitos luego ya no tienen paciencia, ¿verdad? Por cualquier cosa se ponen malos, es de entenderse, hermano. La verdad es que cuando Dios te da mucho, también te demanda mucho. Puede parecer muy severo el castigo, pero cuando Dios te da mucho, te va a demandar mucho también. Y la verdad es que Dios a este líder le había dado los mandamientos, le había dado la ley, le había dado el construir la arca del tabernáculo, le había dado poder aún para partir ríos, abrirlos a la mitad, para sacar agua de las piedras, que cayera pan del cielo. O sea, la verdad es que Dios le había dado tanto a Moisés, que la verdad es que también cuando Dios te da mucho, también te demanda mucho. Acuérdate de la parábola de los talentos. A cada quien le dio conforme a su capacidad y cada quien le llevó conforme a su capacidad. Entonces, la verdad es que es importante evitar que en ira quedemos descalificados. No tomemos decisiones en ira. Fíjate, Moisés pagó por su pecado de una gran manera. Ya no estaba calificado para guiarnos a la tierra prometida. Y si yo hubiera estado en los zapatos de Moisés, tal vez hasta me hubiera puesto a llorar. ¿Sí? Y sobre todo de ver la tierra prometida, la estancia. Acuérdate que Dios, antes de que él muriera, él le permitió a Moisés ver la tierra prometida a la distancia. Y la verdad es que yo sí quiero entrar a la tierra prometida. Yo sí quiero recibir las promesas de Dios que tiene para nosotros. Mira, así como ellos, los israelitas tuvieron que enfrentarse al desierto, a la escasez, a gigantes, a pueblos que se les oponían. Un poco después, Edom se opuso a que ellos pasaran por su tierra y salieron a la guerra contra ellos y no pudieron pasar por ahí. Siempre va a haber gente que se te va a oponer, pero al final yo quiero entrar a la tierra. Yo sé que voy a pasar por cosas difíciles, pero yo sí quiero entrar a esa tierra prometida. Yo sí quiero ese descanso, yo sí quiero esa paz, yo sí quiero esa abundancia, porque eso es lo que representa la tierra prometida. Dejar todos los problemas atrás y gozar del gozo del Señor. Yo sé que en parte se refiere al cielo, pero en parte también se refiere aquí en la tierra, porque Dios sí quiere que conquistes esa enfermedad, Dios sí quiere que conquistes esa pobreza, que Él cambie las cosas en ti, que tu familia esté disfrutando contigo aquí en la tierra, en su presencia, en adoración. La verdad es que Dios si quiere, tiene cosas buenas para ti en esta vida también. Y yo sí quiero tenerlas. Yo no quiero quedar descalificado como quedó aquí Moisés, a pesar de todo lo que había hecho. Él quedó descalificado después de haber sido el líder para guiar al pueblo durante 80 años. En esta altura de su vida quedó descalificado. Y la verdad es que si él no hubiera hecho eso y él hubiera sido obediente, ¿y sabes cuál es el primer paso para no quedar descalificados? Y no cometer un error tan costoso. Es no olvidarte de que es Dios número uno, es Dios el que hace las cosas y no nosotros. Es su poder y no el mío. Y hay que darle a Él la gloria, porque Él es el que es digno. Nosotros somos vasos. Yo sé que es fácil que se nos suba en la cabeza, ¿verdad? Cuando Dios hace algo impresionante. Es que lo hizo a través de mí. Pues sí, pero tú nada más eres el vaso. Entonces, número uno es darle a Él la gloria. Número dos, para no cometer un error costoso, es tomar todo el descanso que necesitas. Mira, Moisés, yo pienso que él debió de haber tomado un pequeño descanso, ir con la mente despejada delante de todos los israelitas, en lugar de apresurarse. Todavía estás enojado, ¿verdad? De que
son rebeldes y en ese momento de rebeldía se pone a hablar. Entonces, la verdad es que mejor se hubiera tomado un descanso. Yo sé que todos nosotros puede ser que, mira, todos tenemos la misma cantidad de horas, ¿eh? Puede que tengamos casas diferentes, carros diferentes, que tengamos salarios diferentes, una raza distinta, trabajos diferentes, pero la verdad es que todos tenemos 24 horas en el día, ¿sí? Entonces, todos necesitamos también algo de descanso, algo, un tiempo de oración, de leer la palabra, tiempo para dormir, para recuperar nuestras fuerzas y ahora sí hacer con una mente despejada las cosas que Dios tiene para nosotros. Tratar con los problemas, tratar con ese hijo rebelde. No lo hagas en el momento del calor, de la ira. Ese fue el error que cometió Moisés, que ahorita te voy a arreglar, ahorita que contengo la ira. Sí, pero no es la ira divina. Tercero es no peques en ira. Recuerda lo que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es lo que dice Santiago. Dice, todo pronto sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si tú quieres arreglar algo con alguien porque estás enojado, no lo hagas en el momento de la ira. Date un tiempo para descansar, para recuperar tus fuerzas. Y luego ahora sí trata con el problema y pídele a Dios sabiduría, así como le hizo Moisés. La verdad es que Moisés sí fue a pedirle a Dios sabiduría de qué hacer. Él ya sabía qué hacer en la ocasión pasada, pero no fue hacerlo exactamente, bueno, sí lo hizo exactamente con la vez pasada, pero no lo hizo sin antes consultar a Dios. Y por eso fue peor, porque consultó a Dios y no lo obedeció porque estaba tan enojado. Y ver sus caras cuando él está delante de la piedra y este, perdió la cabeza y eso le costó un pecado muy costoso para él. Entonces, número 4, que no se nos olvide darle toda la gloria a Dios. ¿Sí? La razón del éxito en la vida es porque se le da la gloria a Dios. Acuérdate lo que decía el salmista David, bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y enaltecemos aún a su nombre. Eso es lo que debe estar en nuestras mentes. Dale la gloria a Dios. Deja de estarte preocupando por cosas que no puedes controlar. Acuérdate que Jesús también nos va a guiar a la tierra prometida. Acuérdate que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo sí quiero recibir esa tierra prometida. Yo sí quiero que Jesús me guíe a la tierra prometida. Yo quiero que Jesús me dé de su paz. Yo quiero que Jesús me dé de su gozo y que Él provee y que haga un milagro en mi vida. Porque tal vez tú te encuentras ahora en una situación como esta, que estás como un desierto, así como el que vemos aquí atrás. Estás en un desierto sin vida, con escasez, con el calor abrasador del sol, los problemas, con los problemas que te están agobiando, que te sientes que te quema. Yo sí he estado en desiertos y la verdad es que no es nada agradable. O sea, si estás caminando, sientes que se te derrite la suela de los zapatos bajo de tus pies. La verdad es que es bastante desagradable. Pues si vas de turista, pues dices, pues nomás un ratito, pero vivir ahí, o sea, vivir en la zona desértica y este desierto se atraviesa rápido, ¿eh? Más si vas caminando. Entonces, estas personas pasaron por cosas muy difíciles, así como tal vez tú estés pasando por una situación muy complicada y es el tiempo de pedirle a Dios que haga un milagro en tu vida. No te quejes, no le digas, Señor, mira mi desierto y mira lo que estoy pasando y que no te compadeces, porque eso fue exactamente lo que hizo esta generación rebelde. Pero ¿sabes qué? Mejor dile, Señor, así como Moisés se acercó al tabernáculo, ¿por qué no nos acercamos mejor en este momento? Decimos, Señor, necesito escuchar de ti, necesito escuchar qué debo de hacer, Señor. Necesito darte la gloria, ponerte en primer lugar, Señor, y ayúdame a pasar por esta situación complicada, porque yo sí voy a entrar a la tierra prometida, porque estoy tan cerca. Fíjate, este desierto estaba tan cerca de la entrada a la tierra prometida y no nos vamos a quedar afuera. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Yo voy a entrar a esa tierra prometida, la voy a conseguir, la voy a obtener, Señor. Yo sí voy a guiar a mi generación siguiente, Señor, a mis hijos, a mis nietos, los voy a guiar en tu reposo, los voy a llevar a tu reposo, Señor. Ellos sí van a poseer la tierra, Señor. Van a entrar conmigo a disfrutar de este momento de prosperidad, de abundancia, de salud, Señor.
Y vamos a vencer esta situación con tu ayuda, Señor, porque tú vas a proveer de manera milagrosa, como lo has hecho para tu pueblo en tantas otras ocasiones, Señor. Yo creo en ti, Señor, yo tengo esperanza y voy a vencer esta enfermedad y voy a vencer esta adicción. Y yo seré libre. Y dile lo que tú necesitas ser libre. Díselo en este momento, en esta oración. Dile de que necesitas ser libre. Y clama a Dios. Y Él te responderá, como dice su palabra. Y en ese momento clamamos a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú obres de una manera espectacular en nuestras vidas. Y que tú, Señor, nos guíes en tu amor y en tu paz, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Y sabemos, Señor, unimos nuestras voces, nuestra fe y clamamos, Señor, por este milagro que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si este mensaje fue de bendición para ti, dale like, compártelo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.